Salamu alaikum, hermanos y hermanas, hola a todos, espero que todos estén bien, inshallah. Este tema, solo voy a dar mi opinión, puede que algunos no estarán de acuerdo, ¿vale? Es normal, no vas a estar de acuerdo en todo conmigo, si todos vamos a estar de acuerdo, pues el mundo será otro mundo. Voy a hablar, pues lo que he visto, lo que he escuchado, lo que me ha llegado y lo que me han dicho, ¿vale? Es verdad que los árabes o los musulmanes en general, no estoy hablando de los que están en Europa o en América, sino los que están en sus países, de Marruecos hasta Pakistán. Es verdad que prefieren más a las latinas que las de Occidente. Las de Occidente no solo voy a hablar de español, sino toda Europa, alemanas, francesas, holandesas, españoles y todo. De lo que he visto, pues hay mucho contacto, pues estos países, los árabes y Pakistán y esos, tienen mucho contacto con las latinas. ¿Y por qué? Pues empezamos, estos puntos que voy a decir, pues que estar de acuerdo y puede que no, ¿vale? Primero de todo, las latinas son más creyentes que las de Occidente. Cuando digo Occidente, las españolas y también toda Europa. Por ejemplo, o en Holanda, Bélgica, hay muchas ateas. Y las latinas se ven que son más creyentes que las de Occidente. Tienen más fe que las de Occidente. Tienen más amor de Dios que las de Occidente. Por eso los musulmanes, los árabes, pakistaníes, prefieren a una que es creyente, aunque sea cristiana católica, mejor que una atea. ¿Y por qué? Pues es más fácil a ellos, porque en Islam está permitido casar con una Ahlul Kitab, sea cristiana, católica o judía. Y ella pues va a entender mejor que una cuando es atea. Cuando hablas con una latina, ella cree en Dios. Cuando le hablas de Dios, te dirá sí, sí, sí. Pero atea dice, ¿cómo? Pues este para mí es el primer punto, buscan más a las que creen en Dios. Porque los musulmanes, los árabes de Pakistán y cualquier país, cuando habla con una que no es musulmana, pues lo primero que te va a decir, has escuchado sobre el Islam, sabes algo sobre el Islam, crees en Dios, casi siempre te dirán esto. Bueno, aunque algunos no te van a decir esto, pero igualmente son musulmanes, algún día te hablará sobre el Islam. Vale, primer punto. Segundo, ¿quién estará de acuerdo? Bueno, no sé. Segundo punto, pues las latinas se ven que hacen más caso que las españolas. Claro, estoy hablando lo que he visto. Cuando era joven conocía a españolas y conocían a las latinas. Se ve que las latinas hacen más caso cuando al novio o al marido que las españolas. Algunas españolas decían a su marido, a su novio, Antonio, prepara tu comida, hombre. Oye, pobre Antonio, va a la cocina a llorar con la cebolla, me haría peligro. Y los árabes, ¿vale? Pues les gusta más una mujer así que cuando una mujer que hace caso. No tiene nada que ver con machismo, ¿vale? Bueno, puede alguna española te dirá, yo hago caso a mi marido. Estoy hablando de mí, ¿vale? Mi opinión, ¿vale? Yo te entiendo, pero tú me tienes que entender también. Tercer punto. Las latinas son más cariñosas que las de Occidente, 100%. Repito, alguna española dirá, yo también soy cariñosa. Ah, te entiendo. Estoy hablando en general. Estoy hablando de los árabes que están en sus países. Prefieren a las latinas porque son cariñosas. Las españolas también. Las latinas tienen algo especial, y lo digo con respeto, no lo tiene nadie. Tienen bonita voz. ¿Ves? No puedo, ¿verdad? Me viene la risa. Y ese árabe que está en su país, cuando escucha esa voz, Florinda. Pues son creyentes, hacen caso, son cariñosas. Y el cuarto, pues son más románticas que las de Occidente. Pues el hombre prefiere a una que es cariñosa, ¿no? Y la quinta, pues, ¿quién son más? Las más guapas. Aquí paso palabra. Las latinas también son guapas, pero para mí las más guapas son españolas, las marroquinas, las turcas, las chicas de Turquía y las gitanas. Las gitanas son súper guapas.
Pero cuidado, papá, ¿eh? Su hermano gitano te va a hacer un Nike. Año 2000 había una gitana que se ve que le gustó. Y yo, no quiero un Nike aquí. 6. Pues las latinas son menos, no sé, a lo mejor no estarán de acuerdo, son menos celosas que otras. Que no estés de acuerdo, pues eso para mí, ¿vale? Pues el punto 7. Pues no puedo saber. Pues los hombres, claro, estoy hablando ahora de los hombres árabes y los de Pakistán, de Turquía, pues prefieren una chica sexy, ¿no? Estoy oyendo saber antes de que a grabar. Cuando ven carnaval de Brasil que salen muy guapas, se creen que todas son así. O cuando ven pues vídeos de latinas bailando sexy, pues se creen que todas son así. Y claro, cuando un árabe lo conoces, es tu novio eso, pues con tiempo te dirá, "Hazme un striptease, ¿no?". Bueno, va. Paso palabra. Seguimos con el punto 8. Pues las latinas son más fáciles que las españolas o las de Occidente. Las españolas se ven como son un poco racistas. Claro, no estoy hablando de todas, ¿vale? Las latinas son más abiertas, más fáciles. Cuando era joven, pues comparar españolas y latinas, en mi época, pues había mucha diferencia. Son más abiertas, más fáciles. Y claro, yo conocía más a las dominicanas y colombianas. Y por eso encontrarás algunos, pues solo vienen a mi canal. A ver si encontrarás alguna latina, ¿no sabes? Hombre, colombiana, Shakira. Es lo de que son fáciles. Cualquier latina, por ejemplo, la encuentras, hablas con ella y ya está. Y te vas con ella a la casa y a friscar la vida. Creo que no. Algunas sí, pero otras no. Otras con tiempo. Otras, pues no le gusta que le digas, mándame foto con ropa sexy y eso. Estas ya me lo han dicho porque tienen novios árabes y me dice, me dice, Hamid me dice, mándame una foto laqatat. Hombre, por favor, ¿eh? Y pues punto 9. Las latinas se enamoran rápido más que las de Occidente. ¿Y por qué? Pues son cariñosas, son románticas. Por eso se enamoran rápido. Y cuando se enamora, pues te da todo. Hasta acepta ser la segunda esposa. Por eso he dicho que las latinas son menos celosas que las de Occidente. Sí, algunas dirán, yo muy celosa. Te entiendo. También me tienes que entender. Por eso encontrás muchas latinas, las que conocen, por ejemplo, a los musulmanes en sus países, pues quiere casar con él y todo, pues ha hecho todo lo posible para estar con él. Claro, tiene que trabajar, tiene que pagar el billete hasta ahí, que es muy caro, tiene que ir a su país, conocer a su familia y hacer el visado y eso para traerlo, vas a ver, para ir a Colombia. Pues estos árabes que conocen a las latinas, ¿y por qué prefieren latinas? ¿Por qué hablan con ellas? Creo que uno de estos que he dicho, o puede ser otra cosa. Por ejemplo, quiere salir de su país, puede, pero claro, no todos son así, que solo quiere salir de su país, ¿vale? Algunos están enamorados. Hombre, pobrecito, no sabe, algunos me llaman y todo, me dicen, hermano, estoy enamorado de una latina. Se ve que no quiere y eso, el tío sabe, Florinda, latina, Shuma, está llorando. Y claro, también hay hombres, sobre todo los jóvenes, los que son muy jóvenes, ¿vale? Pues solo pasan rato, no te vayas a enamorar, solo está hablando cómo está, todo bien, y luego con el tiempo pues sientes algo por él, y él solo está hablando. Claro, es muy joven, 20 años, ¿a dónde va a casar? Sí, algunos se casaron con 20 años, pero para mí lo veo muy joven. ¿Y cómo sabrás si un hombre es serio o no? No lo sé, pero la edad también es muy importante. Si es más de 30, 35, 40, pues se ve que este hombre quiere casar y no va a perder tiempo. Con 40 años pues no te va a decir, bueno, vamos a discoteca a disfrutar, a pasar y eso. Más cuando son musulmanes. Cuando es joven es diferente, ¿vale? 20 años quiere disfrutar, pasarlo bien, ¿vale? Pero cuando ya es 40 ya se ha cansado. Un musulmán se cansa rápido. ¿Por qué? Porque tiene un poco de fe en su corazón, diciendo,
tengo 30, 40, voy a estar siempre así, de aquí para allá, discotecas, fiestas, ¿cuándo voy a cambiar? Y esto les pasa a muchos. Aunque no los ves cogiendo el camino de Dios, pero sí sienten esto en sus corazones. Por eso cuando tienes contacto con alguien que tiene más de 30, 35, 40, se ve que es más serio. ¿Por qué? Porque no va a pasar más rato, no va a perder más tiempo. Ya tiene 40, va a perder más. Claro, esto no quiere decir que uno de 20, 25 años no quiere serio, ¿vale? Tienes que entender bien. Pero con la edad, sí, hay diferencia. Uno de 30 o 40 no es lo mismo que cuando hablas con uno que tiene 20, 18. Y más 15 años, 15 años tiene mi amor. Uno me dice, hermano, Taha, quiero casar. Yo pensaba que tiene 25, 30, 35, está preparado, tiene casa, trabajo. Digo, ¿cuántos años tiene? Me dice, tengo 15 años. Y yo, pa. ¿Pero por qué dice eso? Enamorado, no sabe. Porque ha comido rimsems. Enamorado. Y claro, esto nos pasó a todos. Uno, cuando se enamora, dice cosas que salen automáticamente. O sea, ¿tú crees que uno con 15 años se va a casar? ¿Por qué dice eso? Porque está enamorado. La Florinda, no sé qué le ha hecho. Por eso es enamorado. Bueno, esto es un tema, pues los árabes, ¿por qué prefieren las latinas? He dicho mi opinión, puede que esté de acuerdo con algunos puntos no. Y las españolas, pues no os enfadáis, porque ya he puesto un vídeo sobre vosotras, he hablado bien de vosotras, y aquí tampoco he hablado mal de vosotras. Si he dicho, por ejemplo, las latinas son más cariñosas que las españolas, y las marroquíes también se van a enfadar, ¿no? Y ahora la pregunta. Vale, los árabes les gustan más las latinas, hay más contacto con las latinas porque muchas de las latinas, de las que hablan conmigo, sea por WhatsApp, Facebook o YouTube, pues me dice tengo un amigo, ¿vale? Y otras me dicen tengo novio, o otros me dicen pues mi futuro marido. Por eso he dicho que los árabes prefieren más a las latinas porque lo que me ha llegado son más latinas que españolas, aunque hay españolas pero son muy pocas de lo que me ha llegado a mí. Por eso os he dicho que voy a hablar de lo que he visto, lo que he escuchado, lo que me ha llegado. Y ahora la pregunta, ¿por qué las latinas prefieren a los árabes o los musulmanes en general? ¿Por qué? Porque nosotros no bomba. ¿Ves? Es que no puedo, tío, me viene la risa de mi mona esa. Y también puede que los latinos prefieren a, por ejemplo, la de Occidente, ¿no? Pues eso lo veremos en el siguiente vídeo, inshallah. Y gracias a todos los que colaboran por la cuenta de PayPal. No hay ningún nombre, nadie ha entrado. Pero inshallah no pasa nada, ya entrarán. Que Dios tenga su misericordia con nosotros, que nos perdone. Assalamu alaikum wa rahmatullah.